Bueno, en la presentación vamos a hablar sobre la obra Gallinas Sucias de Julio Ramón Ribeiro. Esta obra es una obra representativa de la literatura peruana que expone a través de su crítica social las desigualdades raciales y la exclusión de ciertos grupos dentro de una sociedad. El tema que abordaremos se centra en el análisis de cómo se representan los estereotipos raciales en el Perú, en particular cuando son llamados cholitos, indios, afroperuanos. Ahora, en el contexto de esta obra, se narra la historia de un joven de condición humilde y pobre, que enfrenta una lucha interna y externa por su identidad, y que es visto con desprecio por su propia comunidad. Es aquí donde el autor expone las críticas hacia hacia la forma en que la sociedad peruana discrimina y margina a los llamados cholos, que es un grupo considerado inferior debido a su origen mestizo o indígena. Ahora, esta obra refleja de manera literaria el prejuicio social y racial que hasta el día de hoy prevalece en el país. Ahora, hablando de los personajes en este contexto, el protagonista de la obra simboliza a los marginados de la sociedad peruana, aquellos que no encajan en los moldes de clases sociales dominantes y que son constantemente relegados a un segundo plano. Ahora, en su interacción con los demás, el joven enfrenta actitudes de desprecio y exclusión, y es ahí cuando nosotros vemos reflejado el desprecio hacia las personas consideradas no blancas, que en este caso pues son llamados los cholos, ¿no? Ahora, esta representación del racismo es fundamental para comprender cómo el texto aborda la alteridad. Entonces, la alteridad es la visión del otro o diferente. En este caso, lo vemos como lo inferior. Para los personajes secundarios también son importantes en este contexto, ya que reflejan la interacción en diferentes grupos sociales. Como ya lo había dicho, el indio, el cholo y el afroperuano son los claros ejemplos de cómo la sociedad construye desde una visión racista las categorías de lo que es aceptado y de lo que es rechazado. Ahora, Julio Ramón Ribeiro en esta obra no solo representa una historia sobre un joven marginado, sino que pone en evidencia cómo la sociedad peruana aún hoy en día está bien marcado el racismo. Bueno, podemos concluir que esta obra literaria no solo aborda la pobreza y la marginación social, sino que también plantea una profunda racismo que está presente hasta hoy en día en la sociedad peruana. Nos invita a reflexionar sobre cómo se construyen las identidades y cómo se perciben a que no cumplen con los estándares de blancura o de las clases altas. También nos damos cuenta de que hoy han pasado muchas décadas desde la publicación de esta obra. Sigue siendo un tema de discusión en la sociedad peruana, o sigue presente el racismo en la sociedad peruana. Para terminar, el Gallinero de Sin Plumas considera que es una denuncia de la discriminación y es un llamado de reflexión sobre la forma que nosotros vivimos y hacer la libertad. También es una obra que nos invita a cuestionar las jerarquías raciales y sociales que todavía existen en nuestra cultura. Bueno, continuando con las razones de la elección de los gallinazos sin pluma, tenemos tres: las razones personales, las razones sociales y las razones académicas. En cuanto a las razones personales, es que realmente estos niños sufren la vulnerabilidad demasiada. Es indignante, tanto así que pierden la dignidad humana en un ambiente de pobreza y violencia. En cuanto a las razones sociales, es que el cuento denuncia una problemática como desigualdad, a la explotación infantil y la marginalidad de las cuales
siguen presentes en la actualidad. Las razones académicas es que realmente Julio Ramón Ribeiro representa esta narrativa como un recurso muy valioso para nuestra literatura, en lo que actualmente esto se puede seguir leyendo y posteriormente también va a seguir siendo leído por las personas y va a seguir dando va a seguir siendo importante este cuento. Y en cuanto a las razones de la elección del tópico de la reseña, es que el tema de la marginalidad y la deshumanización en la sociedad urbana, este cuento pues enmarca la historia de los personajes. Realmente uno mismo cuando lo ve siente cómo habrán sufrido estos niños, cómo habrán pasado el día a día. Y en cuanto al tópico, este tópico permite profundizar cómo Julio Ramón Ribeiro denuncia la exclusión social y la explotación en cuanto a la indiferencia frente a los pobres. Y en cuanto a ello, esto nos invita a reflexionar bastante sobre la exclusividad y la indiferencia social, que aún esto sigue siendo usado, que aún esto sigue siendo vivido por los más pobres.